Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe. Hoy vamos a hablar de la economía peruana durante la Guerra del Pacífico, el proceso inflacionario que lamentablemente nos llevó a la guerra con el vecino del sur, comparándolo con uno de los peores, si no el peor, gobierno de la historia republicana del Perú, el primer gobierno de Alan García. Así que acompáñame a conocer algunos números importantes que de repente desconocías y hoy lo conocerás con nosotros. La inflación o el aumento generalizado y sostenido de los precios en la economía es una enfermedad muy peligrosa. Al desbocarse y convertirse en hiperinflación, puede ser fatal al punto de destruir una sociedad. La inflación es un fenómeno monetario que se genera por un incremento de la emisión de dinero en la economía desproporcionada en comparación al crecimiento de la producción. No puede ser posible que se imita una cantidad generada de dinero, se imprima, mientras la producción no va al mismo ritmo. Si mañana a los 32 millones de peruanos le damos 1 millón de soles, no van a ser millonarios, porque en realidad ese dinero no le va a alcanzar para nada, porque todos van a querer ir inmediatamente a comprarse productos que cuando no tenían el millón querían comprarse. Por consecuencia va a haber una pelea por los productos y esto va a generar que los productos se disparen, porque en realidad la moneda va a perder su valor y los productos van a escasear. La hiperinflación es un sinónimo de quiebra de un país. Un país quiebra, al igual que otra persona o una empresa, cuando gasta más de lo que tiene. Uno puede financiarse para gastar por encima de sus ingresos por un tiempo, pero no todo el tiempo. Cuando un país quiebra tiene dos opciones: la cesación de pagos o imprimir papel moneda para seguir pagando. En el segundo caso se acaba en una hiperinflación. Esta es la salida más cínica e hipócrita de los políticos que no quieren enfrentar el problema y prefieren engañar a la población envileciendo la moneda. Perú ha experimentado grandes hiperinflaciones en su vida republicana. La primera durante la Guerra del Pacífico, del 79 al 83 del siglo XIX, y la segunda durante el gobierno de Alan García, el primero, del 85 al 90. En el primer caso, una guerra externa generó la quiebra económica del país. En el segundo caso, una política económica populista y ultranza llevó a una quiebra económica mucho más severa que la primera. No existió un agresor externo, bastó la política económica de Alan y una guerra interna contra Abimael Guzmán para llevarnos al desastre económico más grande de la historia. Lo triste es que el primer gobierno de Alan fue más pernicioso y destructivo que el segundo caso, que es el de la guerra con Chile. Analicemos las hiperinflaciones de ambos casos. Vamos a empezar con la Guerra del Pacífico. Tras la Guerra del Pacífico, la economía peruana se encontraba en una situación de descalabro. Habíamos perdido territorio, habíamos sido despojados de nuestro principal producto de exportación, que era el salitre, y las pérdidas demográficas en algunas provincias fueron significativas. En lo que se refiere al sector productivo, se incendiaron varios trapiches prósperos y el 80% del ganado lanar fue destruido. Las minas de Arequipa y Puno fueron abandonadas, las de Huancavelica y Ancash quedaron sumidas en graves dificultades y la producción del crudo de petróleo alcanzó el 33% de su valor en la preguerra. En el sector externo, el volumen de las exportaciones cayó en 70%. En 1876 se incumplió con el pago de la deuda externa y en 1886 la deuda pública externa ascendió a 51 millones de libras esterlinas, un nivel 55 veces mayor a los ingresos fiscales de ese año. Las grandes casas comerciales sufrieron estragos, tanto en sus operaciones como en su organización. Varias de ellas se trasladaron a Chile y otras se liquidaron. Las finanzas públicas también fueron perjudicadas. Los gastos y los ingresos públicos se redujeron 65% y el gobierno tuvo que recurrir a los ingresos aduaneros para financiar sus actividades. Los efectos monetarios de la guerra no fueron menos drásticos. Aunque no teníamos banco central, entre 1877 y 1884 el Perú incrementó sus medios de pago, billetes fiscales, en 516%, produciéndose una inflación y una devaloración del orden de 1.200% en la moneda. El sector financiero también sufrió reveses. Entre 1881 y 1883, hasta 8 bancos quebraron y en el 88
solo 3 de las 20 instituciones financieras inicialmente seguían funcionando. Recuperarnos de la Guerra del Pacífico en términos de indicadores económicos tomó 20 años y volver a la tendencia de crecimiento preguerra otros 30. El desastre de Alan García. La caída de la producción en el periodo 85-90 del siglo XX fue de 8%. El PBI per cápita llegó a ser de $720, cifra inferior incluso a lo que había en 1960, 30 años atrás. Las empresas estatales perdieron $1.653 millones y la población peruana se empobreció a niveles sin precedentes. El índice de pobreza crítica se incrementó en 41%, afectando a 13 millones de peruanos, es decir, al 54% de la población. En el tema de seguridad, el terrorismo cobró 9.660 víctimas y al final de su gobierno las pérdidas materiales acumuladas de los últimos 10 años equivalían a cerca de $18.000 millones. En el sector externo, el volumen de las exportaciones se estancó y las reservas internacionales llegaron a menos $300 millones. Estábamos en déficit con reservas internacionales. En las finanzas públicas, el déficit fiscal y el cuasi fiscal alcanzó el 16% del Producto Bruto Interno y los ingresos tributarios cayeron, 73%. La liquidez total se redujo de 17 a solo 6% del PBI. La emisión se incrementó, escúchese bien, en 1.000.000%. Se imprimió 1.000.000 de veces más papel moneda que anterior al gobierno. La evaluación fue de 1.6 millones% y la inflación acumulada del quinquenio García, primer gobierno, fue de 2.2 millones%. Las instituciones financieras en insolvencia fueron de 11 a 33 y las mutuales cooperativas se encontraban virtualmente quebradas. Recuperarse de la quiebra de García tomó más de 10 años y volver a la tendencia de crecimiento a la década del 50 tomó mucho más que eso. El gobierno de García fue un desastre, pero fue un enemigo interno. En la Guerra del Pacífico tuvimos en ese momento un enemigo externo. Mi nombre es Jorge Ugarte, más conocido como el Profe. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, comenta, suscríbete, pero también hazte miembro desde $1,000 o 5 soles. Conmigo, hasta una próxima oportunidad.